un fundamento mitológico religioso, ontológico. Cuando la justicia viene de una ley dictada por un Dios externo a nosotros. Y Él nos dice lo que es justo. Y entonces nosotros lo que hacemos es simplemente reproducirlo en nuestras normas, en nuestras instituciones, en nuestra sociedad. ¿No? Entonces ese es el primer fundamento que hemos tenido. Un fundamento mitológico, religioso, teológico, como lo quieran ustedes llamar. Ajá. Aquí lo que tenemos entonces es a una divinidad normalmente concebida como exterior a nosotros, pero que no solamente es una divinidad que de alguna manera haya sido creadora de nuestra realidad y que sea en cierto modo sustentadora de nuestra realidad, y esto es bien importante para que no confundamos precisamente los fundamentos, sino que asumimos que esa divinidad es legisladora. Esa es la clave. Cuando la divinidad es concebida como legisladora, es cuando puede servir como fundamento para una justicia entendida como virtud sistémica. Si la divinidad no es concebida como legisladora, no sirve como fundamento para la justicia. Y entonces piensen ustedes en este anacronismo que voy a decir, en el panteón griego. Porque ya saben, el panteón es palabra latina y de lo que me estoy refiriendo a los griegos. En fin, piensen en el panteón griego. ¿Qué sucede? ¿Los dioses griegos eran justos? En realidad no les interesaba. Ajá. ¿Los dioses griegos dictaban normas de comportamiento para los humanos? En realidad no, tampoco les interesaba. Entonces, ese pensamiento religioso de la antigua Grecia no es fundamento para una teoría de la justicia. Porque los dioses no eran legisladores. En cambio, el Dios judío sí es legislador. De hecho, llama a Moisés a ponerlo bien pinche pacheco en un monte para decirle, ahí están las tablas de la ley, güey. Entonces, él sí es un legislador, él sí se asume como legislador. No es solamente creador, es legislador. Y entonces te dice, no esto, no lo otro, no aquello. Y ahí fundamenta una virtud sistémica. O sea, no toca en el caso de los griegos es virtud. En el caso de los griegos sigue siendo la justicia virtud personal, quizás por eso Aristóteles así lo planteó. Ajá. En ese sentido. Porque los dioses griegos no pretendían gobernar nuestra vida. Ajá. De hecho, si ustedes piensan, ¿qué era lo que le preocupaba a Zeus, ¿no? El llamado padre de los dioses acá, y el rey del Olimpo? ¿Qué era lo que le interesaba a Zeus? Pues a Zeus lo que le interesaba era andar cogiendo, digo, para hacerlo simple. Eso era lo que le interesaba. Y dejar hijos regados por todas partes y la fregada parece mi abuelito, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tenemos una legislación, ¿sí? Ese es un poco lo que hay que tener presente. Entonces acá lo que ocupamos es una divinidad concebida como legisladora. En cuanto tenemos una divinidad concebida como legisladora, tenemos un posible fundamento para una justicia entendida como virtud sistémica, que va más allá de nosotros como personas porque es una norma que tenemos que cumplir. Ajá. Y entonces es el Dios cristiano, el Dios judío, el Dios cristiano, el Dios musulmán. Curiosamente son las religiones del libro las que tienen divinidades legisladoras. En el ámbito occidental, quiero decir. Porque en los ámbitos no occidentales también tenemos algunas divinidades legisladoras, ¿no?
como algunos estudiosos de la teología mesoamericana han dicho que, por ejemplo, Huitzilopochtli era un legislador. Habría que ver. Y entonces ahí tendríamos otro fundamento distinto, no occidental, para una posible justicia sistémica y objetiva fundamentada en la divinidad. Ajá. ¿Cuál es el punto de este tipo de teorías de la justicia? Pues que necesitamos saber qué quiso decir Dios, sea que sea. Y lo que nosotros hacemos es tratar de aplicar lo que Dios dijo en nuestras instituciones, en nuestras normas, en nuestras sociedades. ¿No? Hacemos ahí esa es la primera visión, ¿no? de un posible fundamento de la justicia. Ajá, ¿sí está claro este? Sin broncas. Segunda, una especie de derivado, la natural cosmológica. Quitemos a Dios como persona y dejemos a la naturaleza, al cosmos, siendo otra vez legislador, legisladora. Y entonces de ahí sale el fundamento para la justicia. Ajá. Y entonces lo injusto es ir en contra de lo que la naturaleza hizo. Y lo justo es ajustar nuestras instituciones, nuestras normas y nuestras sociedades a lo que la naturaleza nos marca. Y entonces aquí tenemos todo el naturalismo moderno, por ejemplo. Todo el naturalismo moderno está aquí, en la suposición de que hay una naturaleza que de alguna manera nos da. Pero también tenemos mucho naturalismo jurídico en el mundo griego. Tenemos muchísimo naturalismo jurídico en el mundo griego, ¿no? Y ahí otra vez tenemos un fundamento más o menos objetivo para nuestra idea de justicia, porque la propia naturaleza nos dice lo que es justo y lo que no. Y otra vez lo que tenemos que hacer es conocerla, ¿no? Porque el asunto de la naturaleza se vuelve muy loco, ¿no? Se vuelve muy loco porque puede ser de repente pensado como muy progresista, ¿no? O sea, apelar a la naturaleza. Y entonces decir, es injusto, por ejemplo, es injusto que los sacerdotes católicos tengan prohibido tener vida sexual, aunque no la ejerzan, pero eso es otro problema, tengan prohibido ejercer vida sexual porque es antinatural. Pues está en nuestra naturaleza, ¿no? Y entonces nos ponemos progresistas y queremos que los sacerdotes tengan derecho a coger públicamente para que no anden denunciando las barbaridades que hacen. Ok. Esa es una posibilidad de verlo medio progresivo, ¿no? Pero también podemos decir que es injusto que haya homosexualidad porque la naturaleza nos hizo con dos sexos. Ajá. Y entonces tenemos que quemar en leña verde a los homosexuales, a las lesbianas y demás, porque están yendo contra la naturaleza y están rompiendo el orden. Entonces, igual que las reglas divinas, las reglas naturales y cosmológicas dependen de cómo las interpretamos. Y la bronca es quién las va a interpretar. ¿Cómo se van a interpretar? ¿No? Ahí es donde se puede volver complicado el problema, ¿no? O podemos llegar a situaciones bastante extrañas. Estas dos tienden a ser estáticas o a concebirse a sí mismas como estáticas. Aquí hay una suerte de estática del fundamento. Esto es, por alguna razón, cuando concebimos a Dios como legislador, tendemos a pensar que lo que dijo una vez, lo dijo para siempre. Esto es, Dios es omnipotente, pero hay una cosa que no puede, que es cambiar de opinión. Eso sí lo puede hacer. Lo que dijo una vez ya lo dijo para siempre. Ajá. Y la naturaleza parece que se queja del mismo mal. Una vez que es, ya no cambia.
De hecho, por eso Aristóteles pensaba que de la naturaleza podíamos hacer ciencia, porque según Aristóteles la naturaleza no cambia. Y entonces aquí tenemos poca posibilidad de movimiento, poca posibilidad de transformación, poca posibilidad de entender la justicia de otra manera. Una vez que ya está, ya está. Estas son, otra vez, si ustedes ven, las formas más tradicionales de concebir la justicia. No es que no sean contemporáneas a nosotros, siguen presentes en nuestras sociedades. Sigue habiendo grupos y personas dentro de nuestras sociedades que sostienen fundamentos mitológicos, religiosos o naturales cosmológicos para la justicia. De hecho, hay una variación bastante curiosa de estos dos, que nunca sé cómo calificar, pero que siempre quiero mencionar porque es bastante rara, porque hay quienes le dan como fundamento para enfrentar una especie de virtud sistémica y objetiva, le dan como fundamento a la justicia una suerte de historia, identidad, naturaleza del grupo. Y entonces es como una variante de estas dos. Pongamos dos ejemplos más o menos contrastados. ¿Se acuerdan ustedes que alguna vez Peña Nieto dijo que la corrupción era parte de la naturaleza mexicana, de nuestra cultura? Y que por lo tanto no la podemos erradicar, pues está en nosotros, somos corruptos. Desde lo más profundo de nuestro ser cultural y de nuestra historia tenemos la corrupción íncita en nuestra manera de actuar. Por el otro lado, el actual titular del Ejecutivo dice que el pueblo es bueno por naturaleza, y es sabio, que quien le ha fallado es el gobierno, pero que si dejamos que el pueblo tome las decisiones, va a tomar las buenas decisiones, porque en su naturaleza tiene íncita la bondad. Es la misma pendejada que cualquiera de estos dos. No, que desde dos versiones. ¿Sí me explico? Hay un fundamento que no parece cambiar. Yo voy a seguir siendo bueno que me chingue todo el mundo. No va a hacerme chance y verán qué bueno soy. ¿Sí me explico? O voy a ser culero, aunque esté en las mejores condiciones. Denme chance y verán qué culero soy. Entonces no está acá. Entonces, lo que van a proponer los modernos y los contemporáneos es la posibilidad, otra vez, ahí es donde venimos con el brinquito, de buscar un fundamento que sea convencional. Convencional, acordado. Y entonces la cosa es ponernos de acuerdo en qué entenderemos por justo. Y como es convencional, es cambiante. Entonces acá podemos tener una dinámica para el fundamento. Y esto nos obliga entonces a entrar a un terreno en el cual no vamos a interpretar algo dado, sino que vamos a discutir una convención. Es el número de argumentos de los de izquierda y derecha. Exactamente. Exactamente, por eso normalmente en este sentido de lo que estás señalando y siguiendo la tipología de Bobbio, normalmente, diría Bobbio, alguien de derecha, tiene fundamentos de este tipo, o mitológicos, religiosos, teológicos, o naturales cosmológicos. Y alguien de izquierda, según Bobbio, tiene fundamentos convencionales. Por eso el de derecha cree que las cosas tienen que ser
tienen que conservarse y son conservadores, y el de izquierda cree que las cosas tienen que modificarse y se vuelven revolucionarios. Porque como el fundamento es convencional, lo podemos cambiar. Es una tipología muy simplista, pero que ayuda. Ayuda a comprender una parte del problema. Porque entonces, al concebirla así, si ustedes se dan cuenta, se nos abre todo un panorama de discutir. Cuando dices que algo es injusto, ¿por qué lo dices? ¿Cómo lo estás juzgando para llegar a la conclusión de que es injusto? ¿Y por qué alguien podría no considerarlo injusto? ¿Qué fundamentos tiene ese otro? Y entonces discutamos los fundamentos y veamos cuál nos parece más adecuado. Si ustedes ven, aquí surge una primera parte que es fundamental, por eso les decía la dimensión epistemológica de esta discusión. Primero tenemos que ponernos de acuerdo en cómo nos vamos a poner de acuerdo. Y eso es lo extraño de todas estas discusiones. ¿En qué nos vamos a apoyar para buscar esa convención? ¿A qué vamos a apelar? ¿A que somos racionales? ¿A que somos sensibles? ¿A que tenemos emociones? ¿A que tenemos necesidades? ¿A qué? ¿A que somos iguales? ¿A que somos libres? ¿En qué nos vamos a apoyar para construir la convención? Y luego, ¿cómo lo vamos a hacer para que la convención aplique? Que sea otro problema, ¿no? Pero digamos, primero, ¿en qué nos vamos a apoyar para construir la convención? Aquí es donde nos vamos a meter nosotros en este curso, en cómo hemos discutido la convención. Porque lo que hace Rawls, que se te sirve de eje, es sistematizar más o menos 4 siglos de discusión y decir, podría ser por aquí. Rawls, ¿sí? Sistematiza casi 4 siglos de discusión y dice, podría ser por aquí. Y probablemente no tenga razón, pero por lo menos organizó el camino. Y ya podemos empezar a seguir nosotros, ¿no? En ese sentido. Pero entonces fíjense, esto casi que de entrada, estas dos formas de entender el fundamento posible de la justicia como virtud sistémica, los vamos a dar como que ahorita no, o sea, estos no nos cuentan. Nosotros vamos a meter acá. ¿Eso significa que esto no existe? No. Significa que vamos a tratar de construir la convención partiendo de otro lugar. Pero esto sigue ahí. Y forma parte de la discusión. Y no hay que olvidarlo y conviene no olvidarlo. Porque si no, precisamente lo que hacemos es perdernos una parte de la discusión. Ese es, digamos, el segundo punto que había que señalar el día de hoy. Entonces, nos vamos a enfrentar, partiendo de la teoría de Rawls, precisamente a teorías de la justicia que se asumen convencionales. Tanto Rawls como sus críticos, prácticamente todos, salvo los críticos abiertamente religiosos, todos los críticos de Rawls asumen que ellos están cuestionando la convención que propone él para proponer una que piensan mejor. Es hasta ahí. No es que ninguno crea que tiene la verdad acerca de lo real, porque eso quién sabe qué chingados sea. Estamos proponiendo una convención. Y nada más. Y a ver quién nos ofrece la convención que nos parece más adecuada.
¿no? Ese es en el nivel en el que nos encontramos. Entonces, esa es la primera parte. Sobre esto, algo que comentar, algo que señalar. Voy a darle un siguiente giro a todo esto para ya por fin empezar. Esta es la preparación para el inicio. Ajá. Esto que vamos a revisar, esto que vamos a ver cómo lo hicieron estos sujetos, principalmente, les digo, este rol, es un problema filosófico. Ajá. La justicia entendida entonces como problema filosófico. ¿Cuál es el problema filosófico? Son dos problemas, son dos preguntas, ya ustedes se pueden dar cuenta. ¿Cómo vamos a concebir la justicia y con qué fundamento la concebimos como la concebimos? Ajá. Esto es, andamos buscando un concepto de justicia, y andamos buscando un fundamento o varios para ese concepto. Ajá. Y entonces surge una pregunta aquí. ¿Qué tipo de investigación es la que se ocupa? Esto, o qué tipo de teoría es la que ocupamos, o qué tipo de debate es el que ocupamos. Ajá. Y esto nos retrotrae precisamente al asunto de cómo entendemos la filosofía misma, porque decimos que es un problema filosófico. Entonces, en estos pensadores, esta tipología que les voy a poner no es con la terminología que usan ellos, pero es para aclarar. Cuando venga más adelante y que lo vean cómo lo dicen ellos, van a poder identificar a qué me refiero. Hay, según esta manera de entender las cosas y de abordar las cosas, una filosofía que podemos llamar teórica pura. Estoy únicamente produciendo discursos que se refieren a discursos. Y me estoy planteando problemas puramente conceptuales y teóricos. Un buen ejemplo de filosofía teórica pura es el último Heidegger. Ya, realmente Heidegger está hablando con los griegos en los caminitos de su jardín. O sea, ya está allá. Teoría pura. Según los autores que vamos a ver, este problema no se puede resolver aquí. No es de filosofía teórica pura. Es de filosofía práctica. Pero dentro de la filosofía práctica, y esto es muy importante porque esta distinción de aquí es la que luego nos pierde un poco y le andamos pidiendo peras al horno. Hay dos maneras de hacer filosofía práctica. Una, que es la filosofía práctica pura, y la filosofía práctica aplicada. Cuando hago filosofía práctica pura, lo que estoy haciendo es tratar de construir conceptos que me permitan hablar o nombrar o discutir problemas prácticos reales. Pero estoy únicamente construyendo discursos teórico-conceptuales. Cuando hago filosofía práctica aplicada, parto de un análisis sociológico y a veces hasta estadístico del problema que quiero resolver
para construir conceptos que me ayuden a enfrentar el problema. Entonces estoy haciendo filosofía práctica aplicada. Esto es, entonces sí estoy buscando el aterrizaje completo de mis conceptos en una realidad determinada. Entonces, nuestro autor de base hace filosofía práctica pura, no aplicada. No se puede aterrizar directo porque no funciona. Y no era eso lo que él estaba intentando. Entonces, es bien importante que lo perdamos de vista. No es que no lo perdamos de vista. No está haciendo pura conceptualización. Sí se está planteando problemas prácticos, pero no está pretendiendo que sus conceptos sean directamente aterrizables en instituciones, en normas o en actitudes. No, él todavía está aquí. Falta el siguiente paso. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en filosofía de la educación, por ejemplo, se me fue el nombre. Maldita sea mi sucia estampa. De la pedagogía del oprimido, brasileiro, demonios, ahorita me acuerdo. El cuatro Freire, Paulo Freire, él está haciendo filosofía práctica aplicada reunida a la educación. Él sí está pretendiendo que sus conceptos son traducibles en prácticas en el aula. Eso es filosofía práctica aplicada. Por el contrario, por más que al leerlo uno piense lo contrario, Rousseau está haciendo filosofía práctica pura en el Emilio. Rousseau no está pretendiendo realmente decir cómo educar a un niño. Lo que Rousseau está pretendiendo es conceptualizar lo que sería la correcta educación de un niño. En cambio, Paulo Freire sí está diciendo, si tú quieres realmente no convertirte en un opresor desde la educación, tienes que cambiar hasta la distribución espacial de tu aula, porque si no, no lo vas a lograr. Hasta ese nivel aterriza Freire. Eso es filosofía práctica aplicada. Entonces, ¿por qué lo señalo? Porque una parte de las críticas que se le han hecho a Rawls, sobre todo desde Latinoamérica, pierden de vista que él no está haciendo esto. Él está aquí. La chamba de ver cómo eso se aplica sería la chamba siguiente, pero él no la hizo y no la quería hacer. Él se concentró en lo otro. ¿De quiénes son esos críticos? ¿Quiénes son los críticos que...? Por ejemplo, en mi opinión, Luis Villoro nunca entendió claramente que Rawls no estaba diciendo que su teoría era directamente aplicable. Y por eso Luis Villoro le critica a Rawls cosas que no vienen al caso. Por ejemplo. ¿No? Entonces, es como, espérate, pues es que no le pidas lo que no te dijo que te iba a dar. Y lo que nunca dijo que iba a dar, además. ¿No? Entonces, en la lectura de Villoro, ya hasta el final, Villoro como se empezó a caer en cuenta de pues sí, a lo mejor lo que pasa es que yo le estaba pidiendo cosas que no. No, pero al principio, una cacabota, pues sí, o sea, así gacho, pues. En ese caso específico. Por ejemplo. ¿No? Entonces es como importante tener esos niveles, porque además, piensen, por ejemplo, si les pregunto así, en función de esta organización que acabo de hacer, la crítica de la razón práctica de Kant, ¿dónde queda? La crítica de la razón práctica de Kant.
En práctica pura. Es filosofía práctica pura. ¿Y la crítica de la razón pura dónde queda? En práctica aplicada. Es teórica pura. ¿Sí ven? Es que sí ocupamos esto. Pero nosotros vamos a andar acá. Ajá. Moviéndonos entre lo puro y lo aplicado. Pero precisamente, ¿por qué me parece tan importante que tengamos clara esta distinción? Dos razones. Primero, para que no cometamos el error que puede suceder, pues, ¿no? De que le critiquemos a un autor o a una autora por algo que nunca quiso hacer. Y decirles que no cumpliste con X. Pues no, yo andaba buscando Z, no tenía por qué cumplir con X. ¿No? La primera, ¿no? Así de, para empezar. Pero en segundo lugar, porque si llegásemos a suponer que la propuesta puede tener validez, que nos demos cuenta que entonces nuestra chamba quizás es buscar la aplicación. Ajá. Y ahí es donde podemos quizás, desde el intento de aplicación, darnos cuenta de chin, no alcanza. Chin, no funciona. Sonaba bien, pero no. Y entonces ya nos vamos a lo que sigue. Pero entonces sí evoluciona el problema, sí se discute realmente. De otra manera es como quedarnos simplemente tratando de saber qué dijo, pero sin ver. Finalmente, en filosofía práctica siempre es necesario el contraste con la realidad, siempre. Nada más, insisto, no es lo mismo contrastar con la realidad de una teoría práctica pura que una teoría práctica aplicada. Porque la teoría práctica aplicada sí me tiene que dar resultados. Desde su nivel, pues. Porque otra vez, no nos olvidemos, los filósofos en sentido estricto no cambiamos las instituciones. Aportamos herramientas conceptuales para que las instituciones cambien, eso sí. Pero directamente casi nunca cambiamos las instituciones. Ajá. Sí es importante que estemos ahí, no tanto